Hola, bienvenidos a otro video de Aprende con Miguel. Hoy vamos a aprender a darle solución a ecuaciones diferenciales lineales, que sean homogéneas o no. Primero que nada, una ecuación lineal de primer orden de la forma, de esta forma, de esa forma, donde nada más vamos a tener una función que multiplica a la derivada de y más una función que depende de x que multiplica a la variable y igual a una función g. Se dice que es una ecuación lineal en la variable dependiente y, ¿ok? Se dice que esta ecuación, se dice que esta ecuación es homogénea si g de x es igual a 0, ¿ok? O sea, esto es una ecuación diferencial homogénea, ¿ok? Vamos a comenzar a darle solución a esta ecuación que está acá arriba. Primero que nada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir entre la función a1 de x. ¿Ok? Nos quedaría de esta manera. Que generalmente no se expresa así. A0 entre A1 va a ser la función P. Y g de x entre A1 la función F. ¿Ok? Vamos a comenzar a darle solución entonces a esto. A eso. Para esto vamos a resolver primero la ecuación diferencial homogénea asociada. ¿Qué es esto? Que esto que está al lado derecho sea igual a 0. Y' es de y en de x. Y esto es una ecuación diferencial de variables separables. Vamos a multiplicar por dx sobre y. El primer término se cancela el de x y queda de y entre y más este segundo término se cancela la y y queda p de x de x. Integramos esto y nos queda logaritmo de y más la integral de p de x igual a una constante. Vamos a llamarle C1. Logaritmo de y va a ser igual a menos la integral y y por lo tanto es igual a e a la menos la integral, pero no la vamos a trabajar de esta manera. Esto va a ser e a la menos integral por e a la c1, ¿ok? Y esto es otra constante. Esa constante la vamos a llamar c. ¿Ok? Esa sería la solución de la ecuación diferencial homogénea asociada cuando es igual a 0. Sin embargo, nosotros no tenemos esta ecuación, nosotros tenemos esta que no está igualada a 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir la solución. Y vamos a hacer algo que se llama el método de la variación de la constante, que significa que la constante va a ser variable, va a depender de x. Y esta solución la vamos a sustituir aquí. ¿Okay? La vamos a sustituir ahí. Para encontrar c. ¿Ok?
Bueno, vamos a borrar esto. Conviene hacer todo esto cada vez que resolvamos una ecuación diferencial lineal. No, vamos a llegar a una formulita, ¿ok? Bueno, esto lo vamos a sustituir aquí. Necesitamos forzosamente la derivada de y. La derivada de y es, tenemos un producto, lo primero por la derivada de lo segundo, que es una exponencial, e a la u por la derivada de u. Más lo segundo por la derivada de lo primero. ¿Ok? Y esto decíamos que lo sustituimos en la ecuación diferencial. Vamos a tener y'. Aquí vamos a factorizarle un e a la menor integral de p de x. Nos quedaría c' menos c por p. Bueno, ahora sí sustituimos y' más p de x por y, esto es y, igual a f. Aquí del lado izquierdo vamos a seguir factorizando un e a la menos integral. Nos queda c' menos cp más c por p. Nos damos cuenta que estos dos términos se pueden cancelar y vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por e a la integral positiva. ¿Ok? Nos quedaría así. C' va a ser igual a f por e a la integral de p. Ahí está. Y c la vamos a encontrar integrando esto, ok. C de x es la integral de f más c. De aquí nosotros vamos a multiplicar igual por esta misma e positiva, se va a cancelar del lado derecho y quedaría y por el exponencial, y a positivo, esa es la integral, ok, igual a c de x, que c de x ya lo calculamos aquí. Esta sería la solución. Parece muy extenso, muy laborioso, tenemos que calcular por lo menos dos integrales ahí. No lo es tanto. ¿Por qué? Ya que tenemos la integral de p, nada más se lo multiplicamos a f, integramos eso y ya tenemos nuestra solución. Hay que recordar algo muy importante. ¿Cómo vamos a acomodar nuestra ecuación diferencial? Si se fijan, el coeficiente de y' tiene que ser 1. Eso es muy importante. Tiene que ser 1. ¿Ok? Y' y y tienen que estar del mismo lado de la igualdad. Y una función que no dependa de y ni de ninguna de sus derivadas tiene que estar del lado derecho. Ok, con esta formulita vamos a resolver ecuaciones diferenciales lineales de este estilo. Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos esto, que nosotros sabemos que de y de x es y', ¿verdad? De y de x
es y'. Vamos a tener y' menos 3y igual a 0. Por lo tanto, p de x, recuerda que es el coeficiente del término que contiene a la y, ¿ok? A la y, no a su derivada. En este caso es menos 3. Menos 3. Ok, vas a calcular e a la integral de p de x y vas a tener e a la integral de menos 3 de x. Esto es e a la menos 3x. Ok, f de x, te das cuenta que es 0. 0. Por lo tanto, esta integral te va a dar una constante. Vas a tener y por e a la integral de p de x, e a la menos 3x igual a c. Generalmente no se entrega así el resultado. Se entrega habiendo despejado la y. Vamos a multiplicar por e a la 3x. Ok, ese sería tu resultado. Ok, como te das cuenta, no es tan difícil. Continuamos. Vamos a ver otros ejemplillos. El chiste es identificar P y en estos primeros ejercicios F, bueno, este primero era 0, no siempre es 0. De hecho, generalmente no va a ser 0. Ok. Tenemos esto. Tenemos esa ecuación diferencial que, si te das cuenta, es la misma que la anterior, únicamente que F va a cambiar. Ok. P en este caso, P de x es menos 3, e a la integral de p de x es e a la integral de menos 3 de x, e a la menos 3x, ¿ok? F es 6, por lo tanto la integral de f por e a la integral de p va a ser integral de f, 6, por la integral de e a la integral de p, o sea, e a la menos 3x. Y te queda menos 2 e a la menos 3x más c. Tu solución sería y por e a la menos 3x igual esta última integral que resolviste. El más c no va en el exponente. Ahí está. Más c. Recuerda, generalmente no se entrega así, se entrega la y ya despejada, multiplicas por e a la 3x y ahí está. Ok, que si lo quieres entregar así, adelante. Vamos por otro ejemplillo. Ya voy a borrar la fórmula, así que cópiala. Aquí, fíjate que el coeficiente de la derivada tiene que ser 1. Por lo tanto, tenemos que dividir todo entre x. Vamos a tener esto, ¿ok? Y p de x es menos 4 entre x. E a la integral de p de x va a ser e a la integral de menos 4 entre x de x. Esa integral es menos 4 logaritmo de x. Que aplicando las leyes de los logaritmos, esto te quedaría el logaritmo de x a la menos 4. Y aplicando leyes de los logaritmos, esto te queda x a la menos 4. Ahí está. X a la menos 4.
f de x es x a la quinta e a la x. Y lo metes a la integral. F por e a la integral de p es x a la menos 4. Esto te queda una integral por partes, x e a la x. Ok, donde u es x, du es de x, db e a la x de x y b es e a la x. Esa integral, por lo tanto, te queda u por b menos la integral de b por du. Y la integral de e a la x es e a la x más c. Entonces tu solución te quedaría de la siguiente manera. Y por e a la integral de p igual a esta última integral que resolviste. Multiplicas todo por x a la cuarta y te queda así. Esa es tu solución. Esta es E. Esta es C. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Ahora vamos a resolver una ecuación diferencial con condiciones iniciales. Vamos a tener esas condiciones iniciales. ¿Para qué son las condiciones iniciales? Para darles valores numéricos a nuestras constantes de integración. ¿Ok? Aquí p de x es 1, es el coeficiente de la y. Por lo tanto, e a la integral de p de x sería e a la integral de dx, que es e a la x. ¿Ok? F de x es x, por lo tanto la integral de f por e a la integral de p es la integral de x por e a la x. Que en el problema pasado te diste cuenta que su resultado era x e a la x menos e a la x más c. ¿Ok? Tu resultado quedaría de la siguiente manera. Y por e a la x igual x e a la x menos e a la x más c. Multiplicamos todo por e a la menos x y nos queda y igual a x menos 1 más e a la menos x. ¿Ya terminamos? No. ¿Qué hace falta? Nuestra condición inicial. Y de 0 es igual a 4, por lo tanto vamos a tener 4 sustituyendo nuestra condición inicial. 4 igual a 0 menos 1 más c por 1. Por lo tanto c es igual a 5. La solución quedaría y igual a x menos 1 más 5 e a la menos x. Ahí está, esa es la solución. Vamos por otro ejemplo. Sí, bueno. Esta ecuación diferencial tú la puedes resolver
por variables separables. Ok, pero estamos en el tema de ecuaciones diferenciales lineales. Vamos a resolverla como lineal. Primero, el coeficiente de la derivada tiene que ser 1. Vamos a dividir entre x cuadrada menos 9. Ok, P es el coeficiente de la y. Ok, integramos eso y se lo ponemos, lo expresamos como exponencial. Integramos P, y es la integral de. Si te das cuenta, esto es un du entre u. Ok, u es x cuadrada menos 9, en el numerador necesitas su derivada. Ocupas 2x, por lo tanto, vamos a completar ese diferencial. Nos quedaría entonces un medio del logaritmo de x cuadrada menos 9, o lo que es lo mismo, logaritmo de la raíz, que a la hora de llevarlo a un exponencial se ve el logaritmo, quedaría únicamente x cuadrada menos 9. Ok, bueno, f de x es 0, por lo tanto la integral de f era la integral de p. Como es 0, la integral de 0 es una constante. ¿Ok? Y tu resultado sería y por esto igual a c. Y ahí está. ¿Lo quieres dejar así? Adelante. ¿Ok? Bueno, vamos por unos problemillas. Problemillas. Te recuerdo, no es necesario en tu examen, no es necesario en tu examen que lo resuelvas por un método en específico, ¿ok? A menos de que a menos de que se te pidan, ¿ok? Tú lo puedes resolver por el método que tú quieras. Esto tú lo puedes resolver por variables separables. Divides entre y multiplicas por dx y ya te queda directo. Pero recuerda que estamos en el tema de ecuaciones diferenciales lineales. Vamos a usar ecuaciones diferenciales lineales. Para esto, recuerda que la derivada y la función y el término, perdón, que tenga a la y tienen que estar del mismo lado de la igualdad. Por lo tanto, le vamos a restar 5y y nos queda esto, ¿ok? Y p de x es menos 5. El término, la función que tiene multiplicada a la y, ¿ok? Y a la integral de p de x es e a la integral de menos 5 de x e a la menos 5x. ¿Ok? E a la menos 5x. F es 0. F de x es 0. Por lo tanto, esta integral como es 0, sea la integral de 0, vamos a tener una constante. De aquí en adelante vamos a omitir la dependencia de x, ¿ok? En f y en p ya sabemos que dependen únicamente de x. Vamos a tener entonces y por el exponencial igual a c, ¿ok? Esto es ce a la 5x, ¿y está?
Esa es la solución. Bueno, vamos por otro problema. Ahí y su derivada ya están del mismo lado. El coeficiente de la derivada ya es 1. Ya vamos a proceder, ¿ok? Vamos a tener que P es igual a 1, el coeficiente de la Y. Decíamos que ya vamos a omitir la dependencia de X, ¿ok? Ya sabemos que depende de X, F y P. Entonces, E a la integral de P, ¿qué haría? E a la integral de 1 por dx. Esto es E a la X, ¿ok? Bueno, F es E a la 3x, la integral de F y a la integral de P. Quedaría E a la 3x por E a la integral de P. E a la integral de P es E a la X. Ahí está. Y esto es la integral de E a la 4x de X. Su resultado, un cuarto de E a la 4x más E. Vamos a tener entonces Y por el exponencial E a la X igual a la integral de F. Multiplicamos todo por E a la menos X para dejar despejada la Y. Y tenemos un cuarto de E a la 3x más E a la menos X. Ahí está. Ahí está el resultado. Bueno, continuamos. Bueno, aquí el coeficiente de la Y ya es 1, de la Y', perdón, y la derivada y Y ya están del mismo lado de la igualdad, lo demás está del otro lado. P va a ser 3x cuadrada. E a la integral de P es E a la integral de 3x cuadrada, y la integral de 3x cuadrada es x cúbica. ¿Ok? Bueno, por lo tanto tú vas a tener Y, bueno, F, primero que nada. F es x cuadrada. La integral de F por E te queda x cuadrada E a la x cúbica de X. Esto es un E a la U, porque U es x cúbica, de U es 3x cuadrada de X. Necesitas multiplicar y dividir por 3 y entre 3 respectivamente. Ocupas completar el diferencial, pues. ¿Ok? Y esta integral te queda 1/3 de E a la U. Tu resultado, por lo tanto, es Y por el exponencial igual a tu última integral más C. Puedes despejar la Y multiplicando todo por E a la menos X cúbica y te queda Y igual a 1/3 más CE a la menos X cúbica. Y ahí está, ese es tu resultado. Vamos por otro problema.
ya donde no todo es directo, ok. Vamos a tener esa ecuación diferencial lineal. Recuerda que el coeficiente de la y cúbica tiene que ser forzosamente 1. ¿Ok? ¿Por qué? Ya lo vimos en el análisis. ¿Ok? ¿Por qué tiene que ser forzosamente 1? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a dividir entre x cuadrada. ¿Ok? Vamos a tener y' más 1 entre xy igual a 1 entre x cuadrada. Por lo tanto, P aquí, P, va a ser 1 entre x, e a la integral de P es e a la integral de 1 entre x de x, y esa integral es el logaritmo de x, y e a la logaritmo natural de x es x. ¿Ok? F es 1 entre x cuadrada, por lo tanto la integral de f por e a la integral de p es 1 entre x cuadrada por e a la integral de p, que es x de x. Trabajando algebraicamente te queda 1 entre x por dx, y esta integral es el logaritmo de x. Tu resultado, por lo tanto, tiene que ser y por la integral de p igual a la integral de f más c. ¿Ok? Despejando la y, vas a tener x a la menos 1, logaritmo de x más cx a la menos 1. Y ahí está. ¿Ok? Vamos por otro problema. Estos problemas están bonitos porque son de los que vemos en clase. Ok, ya tenemos una función trigonométrica por ahí. Bueno, recuerda que necesitas comenzar dejando el coeficiente de la y' como 1. Vamos a dividir entre x. Nos va a quedar y' menos 1 entre xy igual a x seno de x. Por lo tanto, p va a ser menos 1 entre x, y e a la integral de p quedaría e a la integral de menos 1 entre x de x, o sea, e a la menos logaritmo de x, lo que es igual e al logaritmo de x a la menos 1. Y esto es igual a x a la menos 1. F es x seno de x. Por lo tanto, la integral de f e a la integral de p es x a la menos 1 por f, x seno de x. De aquí, x a la menos 1 por x se van a cancelar y queda únicamente la integral del seno de x. Y esto es igual a menos coseno de x más c. ¿Ok? ¿Qué queda? Acomodar nuestra solución. ¿Ok? Vamos a tener y por el exponencial, x a la menos 1, igual a la integral de f. Y por último, no es necesario, pero es recomendable, despejar la y, multiplicando todo por x. Por x. Quedaría menos x coseno de x
más cx. Y ahí está. Ese es tu resultado. ¿Ok? Bueno, tenemos esa ecuación diferencial. ¿Cómo vamos a comenzar a resolverla? Primero necesitamos dejar la y solita, la y prima solita. Vamos a dividir entre x. Entre x. Ahí está. P va a ser 4 entre x. Y e a la integral de P es e a la integral de 4 entre x de x, o sea, la integral es a 4 logaritmo de x, que es igual a e a la logaritmo de x a la cuarta. Eliminando con el logaritmo nos queda x a la cuarta. ¿Ok? F, esto no tiene chiste porque es puro polinomio. ¿Ok? F es x cuadrada menos 1. Por lo tanto, la integral de f quedaría f por x a la cuarta, o sea, x sexta menos x cuarta. Y esa integral queda un séptimo de x cúbica, de x a la séptima, perdón, menos un quinto de x a la quinta. ¿Ok? Te quedaría y por el exponencial igual a lo que acabas de resolver. Falta la constante de integración. Por último, despejas y, multiplicas por x a la menos 4. Te queda y igual a un séptimo de x cúbica menos un quinto de x más x a la menos 4. Y ahí está. Como te das cuenta, estos ejercicios, si tienes bien dominadas las integrales, estos ejercicios es pura álgebra. ¿Ok? Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos la y' sola. Vamos a multiplicar por x a la menos 2. ¿Ok? O dividir entre x cuadrada. Vamos a dividir entre x cuadrada. Quedaría y' más este término se va a cancelar una x y queda x más 2 sobre x. ¿Ok? P, por lo tanto, es esa x más 2 entre x y la integral, o más bien, e a la integral quedaría e a la integral de x entre x más 2 entre x de x. Esa integral te queda x más 2 logaritmo de x.
Ok, vamos a trabajarla. Esto te va a quedar e a la x por e al logaritmo de x cuadrada. Se separa con este más, ok, un producto de exponenciales. Este 2 de coeficiente se manda al exponente de x cuadrada y este término es x cuadrada e a la x. Ok, bueno, f va a ser e a la x sobre x cuadrada, y esa integral de f es la integral de f por el exponencial, que es x cuadrada e a la x. Si te das cuenta, aquí los x cuadradas se van a cancelar y te queda la integral de e a la x por e a la x es e a la 2x, y esta integral te queda un medio de e a la 2x más c. Ok, vamos a acomodar tu resultado. Te quedaría y por el exponencial, esto igual a la integral de f. Okay. La puedes dejar así, adelante, pero vamos a multiplicar por x a la menos 2 por e a la menos x. Quedaría y igual un medio de x a la menos 2, y los exponenciales quedarían e a la x más cx a la menos 2 e a la menos x. Esto por esta c. Y ahí está. Ese es tu resultado. Prosigamos entonces. Prosigamos. Bueno, en esta siguiente ecuación diferencial, no vas a manejar la derivada de y respecto a x. Vas a tener que manejar la derivada de x respecto a y. Van a cambiar tus variables dependiente e independiente. Ok, vamos a tener esto. Si tú la trabajas con dy en dx, quiere decir que este dx lo necesitas como denominador. Vamos a hacerlo, vamos a dividir entre dx. Y como tú necesitas el coeficiente de la dy en dx, la derivada de y respecto a x como 1, vamos a dividir entre esto, entre menos 4 x más y a la sexta. Quedaría menos y sobre 4 por x más y a la sexta más y prima. Ok, esa y prima. Reacomodándolo te quedaría y prima menos esto igual a 0. Ok, y aquí tú no tienes una función p que dependa únicamente de x que multiplique la y. Tienes una función que depende también de y. Eso no nos sirve. Ok, vamos a manejar entonces de x respecto a y. Cambiar la dependencia de nuestras variables. La variable dependiente, la variable independiente. Vamos a comenzar dividiendo entre dy. Ok, vamos a tener y de x en dy menos esto. La derivada
Su coeficiente necesitas que sea 1. Vamos a dividir entre y. Aquí tú vas a tener menos 4x entre y. Menos 4y a la sexta entre y. ¿Ok? Ahora, este está al revés. Este está al revés. ¿Ok? Ahora, tú necesitas el coeficiente de la derivada de x respecto a y solo. Perdón, igual a 1. ¿Ok? Ahí está. Del mismo lado de la igualdad, necesitas ahora, en vez de tener una función p de x, necesitas una función que dependa de y, que esté multiplicando tu variable dependiente x. O sea, menos 4 entre y, x. Y del lado derecho, una función f, que ya no dependa de x, sino que dependa de y. En este caso, 4y a la quinta positivo. ¿Ok? No necesariamente tienes que manejar, decíamos, y como tu variable independiente, x como tu variable independiente y y como tu variable dependiente. Puedes intercambiarlas, ¿ok? Dependiendo de cómo se te facilite integrar esto. Bueno, ahora, p de y, ya no es de x, es menos 4 entre y. Vamos a integrar eso, vamos a tener e a la integral de p de y menos 4 entre y de y. Esto va a ser igual a e a la menos 4 logaritmo natural de y usando leyes de los logaritmos y usando leyes de los exponenciales y logaritmos, queda y a la menos 4. Y a la menos 4. Ahora, f de y es 4y a la quinta. A lo mejor se te hace medio confuso, pero únicamente intercambiaste las letras x y y. Haz de cuenta que nada más hiciste eso. ¿Ok? Bueno, f de y es 4y a la quinta, por lo tanto la integral de f de y por e a la integral de p de y es igual a la integral de 4y a la quinta por y a la menos 4 de y, o sea 4y de y. Y esta integral pues es 2y cuadrada más e. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vas a poner tu resultado, tu variable dependiente, en este caso x, ya no es y, por el exponencial. ¿Dónde estaba? E a la integral de p, y a la menos 4, igual a tu resultado. Multiplicas por y a la cuarta para despejar x. Por y a la cuarta, esto es cuadrado, ¿ok? Y te queda x igual a 2 y a la sexta más c y cuarta. Y ahí está. Ese es tu resultado. Ya no tuviste una función y que dependía de x, solo tenías una función x que dependía de y. ¿Ok? Vamos por un último ejercicio. Este último se ve bonito. Vamos a tener ahí está, ok. Bueno, ¿cómo vamos a comenzar? Dejando el coeficiente de la derivada igual a 1.
Vamos a dividir entre coseno de x. Entre coseno de x. Nos quedaría leyenda de x más seno de x sobre coseno de x igual a 1 sobre coseno de x. ¿Ok? Por lo tanto, P va a ser seno de x sobre coseno de x. La integral de P de x sería la integral del seno sobre coseno de x. Que esto es un du entre u. U va a ser coseno. Por lo tanto, su derivada menos seno de x necesita el numerador. Vamos a completar el diferencial con un menos. Nos quedaría igual a menos logaritmo del coseno de x, o lo que es igual logaritmo del coseno de x a la menos 1. Y el coseno de x a la menos 1 es secante de x, y e a la integral de p de x sería e a la logaritmo de la secante, o sea, secante de x. Ya lo que queda es muy sencillo. ¿Por qué? Porque f es 1 entre coseno. 1 entre coseno decíamos que es secante de x, y la integral de la, vamos a ponerle f e a la integral de p sería integral de f secante por el exponencial secante de x, o lo que es igual la secante cuadrada de x. Y la integral de la secante cuadrada es directo, es la tangente de x más c. ¿Ok? Tu resultado sería y por el exponencial secante de x igual a la tangente de x más c. Por último, vamos a multiplicar por el coseno de x. ¿Por qué por el coseno? Porque recuerda que la secante es 1 entre coseno. ¿Ok? Para despejar la y, ¿qué haría? Y igual tangente por coseno. Recuerda que la tangente es seno entre coseno. Por lo tanto, si lo multiplicas por el coseno, queda únicamente el seno de x más c coseno. ¿Y está? Esa sería tu respuesta. Bueno, pues espero que te haya gustado este video acerca de ecuaciones diferenciales y lineales y su solución, pero sobre todo que te haya servido, ¿ok? Recuerda que las matemáticas entran por la punta del lápiz.